el último día del año 2023 y siempre cuando uno llega a este espacio de tiempo uno se detiene y mira en retrospectiva, mira hacia atrás, porque al iniciar un año siempre hay un conjunto de objetivos, de metas que uno se traza. Y cuando llega a este punto uno se detiene y mira hacia atrás y dice, ¿qué tanto he avanzado? ¿Qué tantas de esas metas que me propuse alcanzar a lo largo del año pude alcanzar y qué otras tantas se quedaron en el camino? En esta noche yo quiero apelar a su atención para que usted pueda capturar la palabra que en esta noche vamos a trazar. Nos ponemos en pie por un momento y buscamos Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 25 y 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 25 y 26. Dice la palabra de nuestro Dios así: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Repito, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cierre un momentito sus ojos. Padre, en el precioso nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites congregarnos en este lugar. Gracias por cada vida, por cada amigo que está aquí presente. Gracias por cada hermano. Gracias por cada persona que será expuesta a esta palabra a través de la magia de la tecnología. Nosotros oramos para que tu palabra penetre a la profundidad de sus corazones y tu palabra produzca en nosotros resultados de vida. Yo oro para que al tiempo en que es trazada tu palabra, su poder transformador se libere produciendo vida, guiando, redarguyendo, impartiendo salud, sanidad, liberación, vida, Señor. Gracias. Nosotros damos a ti todo el honor y todo el reconocimiento, porque hasta aquí tú nos has traído, Señor. Con acciones de gracia nos presentamos delante de ti y te agradecemos infinitamente por tu favor y tu gracia expresada en demasía sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y recibimos con gozo y con alegría la palabra de nuestro Dios. Mis amados, todos nosotros, como decía hace un momento, al iniciar un año hacemos ciertas resoluciones y establecemos ciertas metas. Muchas de esas metas se quedan truncadas en el camino. Es posible que hoy usted mire hacia atrás y muchas de las cosas que usted se propuso no pudo lograrla. Nosotros somos el resultado de las decisiones que tomamos. Es posible que muchas de esas metas usted no la pudo lograr por alguna decisión incorrecta que tomó a lo largo de todo el año. No es un secreto para muchos de nosotros
que la mayoría de nuestras decisiones están gobernadas por impulsos emocionales. Muchas de nuestras decisiones las tomamos bajo el efecto de una emoción, bajo el efecto de un arranque, bajo el efecto de una situación que nos gobierna momentáneamente, y sin medir consecuencia tomamos una u otra decisión. Las decisiones que tomamos nos marcan. Cada decisión marca nuestras vidas de una manera directa o indirecta. Hay decisiones que con un simple discúlpame se resuelven las cosas, pero hay muchas de las decisiones que a diario tomamos que nos van a acompañar por semanas, por meses, por años, y muchas de ellas nos acompañarán durante todo el transcurso de nuestras vidas. Es importante que nosotros entendamos que tomar una decisión requiere de un proceso donde nuestras emociones no nos traicionen. ¿Por qué digo que nuestras emociones nos pueden traicionar? Porque si tomo una decisión bajo el efecto de la emoción de la ira o el enojo, es posible que esa decisión repercuta de manera negativa en nuestras vidas. O si tomo una decisión porque se me llenó el estómago de alitas y maripositas volando, tomé una decisión incorrecta que después dije, ay, ¿qué he hecho? Las decisiones juegan un papel fundamental en la vida de todos nosotros, y de una forma u otra nuestras emociones van a marcar la ruta por donde vamos a decidir. En esta noche yo quiero compartir con ustedes sobre la reconfiguración del alma. ¿Cómo debemos reconfigurar nuestra alma? La Biblia nos habla que en el momento en que el hombre fue creado, el hombre, dice la Escritura, que fue creado del polvo de la tierra, y Dios puso en él aliento de vida, y este vino a ser un alma viviente. Para muchos, el hombre está compuesto de un dualismo, es decir, de una parte física que es su cuerpo y de una parte inmaterial que es su alma. Para muchos no hay una distinción entre alma y espíritu. Es lo que se conoce como el concepto de la dicotomía del hombre. Sin embargo, al estudiar las Escrituras, encontramos múltiples pasajes que entran en serio conflicto con estas posiciones, ya que la Biblia nos da a entender que el hombre es un ser tricótomo, es decir, el hombre fue creado espíritu, alma y cuerpo. El hombre tiene esa composición. El apóstol Pablo habla en Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. De igual forma, el escritor de Hebreos nos señala en Hebreos capítulo 4 verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estos pasajes nos hablan de un alma, de un espíritu y de un cuerpo que el hombre posee. La cruz vino a representar algo importante. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no hemos podido aprovechar la potencialidad que Dios colocó en el alma al momento de ser creada. Cuando Dios creó al hombre,
puso en sí, puso dentro del hombre, puso todas las potencialidades que el hombre necesitaba para hacer todo aquello que Dios le había llamado a hacer. En el alma están configuradas nuestras emociones, nuestros sentimientos. En el alma está configurada nuestra mente, nuestra voluntad, y algunos añaden nuestro temperamento. Es decir, que el alma es una composición de toda esa parte que no podemos ver, no podemos describir, pero que está ahí día a día acompañándonos en todo el proceso de toma de decisiones. Cada vez que tomamos una decisión es filtrada por el alma, es filtrada por la mente, es filtrada por la voluntad, es filtrada por las emociones, es filtrada por nuestros distintos temperamentos. Pero escuche bien, mis amados. En el momento en que el hombre pecó contra Dios, el alma sufrió una desconfiguración. El alma, que estaba llamada a operar de manera positiva, de manera correcta y a favor del hombre, el alma sufrió una desconfiguración y no responde de la manera que debe responder. Por eso ustedes ven que muchas personas viven esclavos de sus emociones. Muchas personas viven esclavos de sus sentimientos. Muchas personas tienen una voluntad endeble. ¿Por qué? Porque su alma sufrió un proceso de desconfiguración en el momento en que el pecado entró y produjo sus efectos en la vida del hombre. Adán sufrió todo esto, y como herencia de Adán, usted y yo recibimos esa desconfiguración. Es importante que entendamos, mis amados, que cada uno de nosotros posee un alma, y esto debe llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque si nuestra alma no está reconfigurada o alineada en proporción a lo que ocurrió en nuestro espíritu cuando fuimos recreados, el alma se va a transformar en el elemento perfecto para sabotear nuestro avance, en el elemento perfecto para sabotear tu éxito. Hay muchas personas que no pueden lograr lo que se proponen en la vida. No pueden abrirse paso en su profesión, no pueden vivir vidas familiares estables, no pueden vivir en relaciones estables. ¿Por qué? Porque sus emociones les traicionan, sus emociones les gobiernan, y como viven bajo el gobierno de sus emociones, las emociones son inestables, las emociones son traicioneras, y cuando el hombre no ha podido establecer gobierno sobre sus emociones, eso se va a reflejar en todos los aspectos de su vida diaria. Nosotros estamos llamados a tomar nuestras emociones y a someterla al gobierno del Espíritu. La ciencia se ha dedicado al estudio del alma, y nosotros conocemos básicamente dos ramas de la ciencia médica que se enfoca en trabajar con la parte interior del hombre. Nos referimos a la psicología, que en último análisis es el estudio del alma. Pero ¿qué problema tiene la psicología? La psicología trata el alma de manera aislada, de manera independiente. Trata con el comportamiento y la conducta humana, pero el hombre, al ser un ser integral, no puede ser separado de su esencia. ¿Por qué? Porque el diagnóstico que tendremos de ahí será un diagnóstico equivocado. Y si el diagnóstico está equivocado, lo que reciba para trabajar el mal que aqueja al paciente, lamentablemente
no surtirá su efecto. Nosotros tenemos que entender que la propuesta de nuestro Dios es salvar, regenerar y reconfigurar el alma. Como les decía, el alma es definida como el asiento de nuestras emociones. El alma está compuesta por su voluntad, está compuesta por su mente, está compuesta por sus emociones, sus sentimientos y el temperamento que impera en usted. Todos nosotros sabemos lo que es una emoción. Una emoción es un reflejo momentáneo que se activa en medio de una circunstancia determinada. Las emociones no son malas en sí. Las emociones tienen un papel que jugar, tienen un rol que jugar. Dios la colocó en nosotros. Por eso decíamos al principio que Dios, al momento de crear al hombre, puso un alma con un conjunto de potencialidades extraordinarias. Pero lamentablemente la caída de Adán distorsionó esa alma que usted tiene. Yo quiero que usted se pregunte por un momento y se responda a usted mismo: ¿qué tanto gobierna su alma las decisiones que usted toma? La Biblia está hay un conjunto de pasajes, es rica en pasajes, hablando de algunos elementos asociados al alma. El salmista David decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Es decir, que el alma del hombre se puede turbar. El alma del hombre puede entrar en turbulencia, puede entrar en preocupaciones profundas. ¿Por qué? Porque hablamos de que el alma es la composición del pensamiento, de la mente, de las emociones, los sentimientos. Cuando su alma no está gobernada por la realidad de lo que ocurrió en la cruz, sus pensamientos estarán distorsionados. Sus emociones van a jugarle en contra. Su voluntad, que está llamada a rendirse a la voluntad divina, le va a jugar en contra del propósito eterno. Dios desea salvar el alma. Y escuche bien, con el alma solo se pueden hacer dos cosas. Solo hay espacio para centrarnos en dos enfoques. Primero, mejorar el alma el alma como tal, es decir, trabajar para mejorar el alma. Esto tiene como centralidad el alma misma. Cuando usted encuentra un psicólogo, cuando encuentra un consejero, cuando encuentra un coach, cuando encuentra un pastor que le dice: mira, tiene que corregir, tiene que hacer eso. El enfoque está aquí en el alma misma. Pero esto se va a quedar corto. ¿Por qué? Porque el segundo enfoque debe ser avanzar hacia la madurez. Aquí el enfoque no está en el alma, el enfoque está en el espíritu. ¿Por qué? Porque madurar, en último análisis, es la reproducción de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Hay un pasaje, libro de Santiago, capítulo 4, verso 1 y 4, verso 1 hasta el 4. Dice el apóstol Santiago lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Él hace una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre ustedes? Piensen por un momento, estos conflictos internos que hay dentro de mí, ¿de dónde vienen? Santiago nos da la respuesta. Dice: estos conflictos vienen de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Es decir, en la profundidad de su interior hay una batalla entre sus miembros. Las pasiones están ahí. ¿Para qué? Para hacer guerra contra ustedes. ¿Por qué? Porque nuestra alma está en ese conflicto, mis amados.
nuestras pasiones están combatiendo internamente. La única guerra que usted tiene que librar es esa guerra interior, es esa guerra interna, es con sus propias pasiones, con su propio ego, con su propio yo, con ese deseo de sobresalir, con ese deseo de que le aplaudan, de que le reconozcan, de que le pongan en un sitial, de que digan ese sí es bueno. Esas pasiones desordenadas que combaten en nuestro interior necesitan ser puestas bajo el gobierno del Espíritu. ¿Por qué? Santiago sigue diciendo: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esto va a producir, escuche bien, esas pasiones internas son las que van a producir diferencia entre nosotros, son las que van a producir los pleitos y las divisiones, las disensiones entre uno y otro. Cuando usted ve que en un ambiente de una congregación hay continuamente pleitos, disensiones entre uno y otro, cuando usted ve a un creyente que no puede vivir en paz con su entorno, que no puede vivir en paz en su vecindario, no puede vivir en paz en medio del hogar donde se desarrolla, es porque dentro de su ser hay una guerra entre sus pasiones. Esas pasiones combaten dentro de él. Y esa palabra pasiones me llama la atención, porque Pablo dice que el hombre viejo fue crucificado con sus pasiones. Es decir, hasta que el hombre no experimenta la cruz, hasta que usted y yo no nos muramos, hasta que usted no se muera. Escúchelo bien. El pasaje que leímos al principio, Jesús dijo algo poderosísimo: cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que pierda su vida, todo el mundo sabe lo que es perder la vida, ¿verdad? Perder la vida es sinónimo de morirse. Perder la vida es sinónimo de muerte. Es perder todo deseo, toda ambición, todo deseo de sobresalir. Jesús dijo: cualquiera que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto es cruz, mis amados. Esto es muerte. Esto es crucificar vuestras pasiones que combaten en nuestro interior. Estamos a punto de iniciar un nuevo año, el año 2024, que viene con múltiples desafíos, viene con múltiples oportunidades, oportunidades que usted podrá disfrutar, oportunidades que usted podrá capturar. Pero escúcheme, si su alma sigue jugándole en contra, las oportunidades pasarán frente a ustedes y no podrán ser aprovechadas. El deseo de Dios es que usted crezca. El apóstol Juan dice que él desea que tengamos salud y que prosperemos así como prospera nuestra alma. El alma está llamada a prosperar. Continuamente el alma debe prosperar. La psicología se encargó por 150 años de trabajar y estudiar el comportamiento humano, las reacciones humanas. La psiquiatría se encargó de mirar los problemas internos del hombre desde el punto de la psiquis, pero se quedaron cortos, mis amados, porque esto no es un tema de psicología. Esto es un tema que debemos reconfigurar el alma a su diseño original. Dios colocó el alma para que responda a los impulsos del Espíritu, a que viva bajo el gobierno del Espíritu, a que nuestros pensamientos estén alineados a sus pensamientos, a que nuestra voluntad esté sometida a la voluntad de Dios, que nuestros deseos y pasiones sean el deseo, el sentir que Él pone en nuestros corazones. Si no logramos hacer ese cambio, como le digo, el switch, si no logramos hacerlo, seguiremos perdiendo muchas buenas oportunidades en la vida.
Pero mire más, vuelvo a Santiago. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Mire el contexto en el que Santiago habla estas palabras. Santiago está diciendo: señores, los pleitos que hay entre ustedes son el resultado de sus pasiones. Sus oraciones no están siendo contestadas porque están pidiendo, ¿para qué? Para vuestros deleites, porque hay pleitos y disensiones entre ustedes. El deseo del Padre es responder la oración de sus hijos, pero cada hijo de Dios tiene que vivir bajo el gobierno del Espíritu, entendiendo que no hay ningún vínculo con el sistema de este mundo. Vivimos en este mundo, pero el sistema del mundo no puede dictar las pautas a seguir. El sistema de este mundo no puede condicionar nuestros pensamientos. El sistema del mundo no puede dictarnos la forma en cómo nuestros sentimientos van a operar. El sistema de este mundo no puede ejercer influencia sobre nuestros temperamentos. Yo quiero que usted reflexione en estas palabras, mis amados, porque se avecinan oportunidades extraordinarias, se avecinan desafíos, se desafían retos delante de usted como persona, como familia, como profesional, y esos retos estarán ahí frente a usted. La pregunta es: ¿qué va a hacer con esos retos? ¿Qué va a hacer con esas oportunidades? ¿Seguirá dejando que su alma sabotee lo que el propósito eterno quiere configurar en su vida? ¿Seguirá permitiendo que la forma de pensar de este mundo gobierne su ser e impida que la realidad operante en su espíritu se refleje, se manifieste, se exprese a través de su vida? Pregúntese por un momento: ¿iniciaré el año igual? ¿Dejaré que lo transitorio me gobierne cuando fui llamado a que la realidad eterna que fue colocada en mi espíritu gobierne mis decisiones, gobierne mi entero ser, espíritu, alma y cuerpo? Ese es nuestro llamado, mis amados. Ese es nuestro desafío. El Padre anhela, el Padre desea que la realidad operante en su espíritu comience a expresarse, comience a manifestarse. Esas luchas y esas pasiones dentro de nosotros son las expresiones de las improntas del Adán caído operando en usted. Cada vez que usted ve que hay esa expresión de esas pasiones, de esos pleitos, de esas disensiones, ahí está Adán expresándose, ahí está Adán manifestándose. Pero escúcheme, la óptica de Dios es que en nosotros no quede el más mínimo residuo de la operación de Adán. Él quiere que Cristo sea formado, expresado y manifestado a través de usted. Mis amados, podemos dedicarnos con esmero al desarrollo de nuestras profesiones y asignaciones, y eso es buenísimo. Eso va a producir deleite en nosotros. Sin embargo, nunca, escuche bien, nunca debemos perder de vista el objetivo de discipular el alma
en proporción a la realidad existente que opera en nuestro espíritu. Es un compromiso unilateral, es un compromiso personal, es un compromiso y una tarea que no la puede hacer el vecino por usted, ni la puede hacer su hermano, ni su padre, ni su madre, ni su esposo, ni su esposa, ni su líder, ni su pastor. Nadie puede hacer esto. La tarea de discipular su alma es una tarea propia. La pregunta que usted debe hacerse: ¿qué tanto he crecido? ¿Qué tanto he avanzado en el entendimiento de las verdades eternas que me permitan reconfigurar mi alma día a día? Pregúntese, ¿qué tanto ha crecido en esto? ¿Qué tanto tiempo dedica a discipular su alma? ¿Qué tanto está invirtiendo en el proceso de salvar su alma? Escuche, usted fue salvo, usted está siendo salvo en un proceso. ¿Por qué? Porque la salvación, en el momento en que usted creyó en Cristo, su espíritu que estaba muerto, su espíritu que estaba separado de Dios, su espíritu que estaba inerte en usted, recibió vida. Pablo dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, recibimos vida, y eso fue una salvación instantánea. Pero escúcheme, hay un proceso de salvación que tiene que ver con su alma, que día a día usted está llamado a discipular su alma. Usted está llamado a entrenar su alma. ¿Para qué? Para que el proceso de regeneración, para que el proceso de esa realidad que ocurrió en su espíritu comience a gobernar su alma. Porque de lo contrario, mis amados, perderemos la oportunidad de ser efectivos en esta generación donde hemos sido colocados y llamados a operar. Mire más, Dios tiene una posición predestinada para cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8, versos 28 y 29 dice lo siguiente. Romanos 8, 28 y 29 dice lo siguiente: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dice el verso 29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios tiene una predestinación para usted. Su intención y su deseo es que la vida de Cristo sea formada en usted. Pero mire lo que dice el verso 28. Dios usará todas las cosas a nuestro favor. Es decir, cada vez que usted escucha todo obra para bien, eso es verdad, pero hay que entenderlo en su contexto. Dios usa todas las cosas para bien en aquellos que son llamados conforme al propósito. Es decir, aún las cosas negativas que ocurren en su vida, Dios la va a utilizar para que Cristo sea formado en usted. Porque entiéndalo, desde la eternidad usted fue predestinado para ser hecho conforme al Hijo de Dios. Su alma tiene que responder a ese diseño. Su alma tiene que responder a esa iniciativa divina de que Cristo se forme y se desarrolle a través de usted. Amén. Pero mire más, Romanos capítulo 6, versos 6 y verso 7. Y aquí quiero enfatizar en algunos términos que aparecen en este pasaje. Siendo esto
que vuestro viejo hombre fue crucificado con él. Escúchelo bien. Vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quiénes son los que han sido justificados del pecado? Los que han muerto, los que están muertitos, los que no responden, los que el cuerpo de pecado no encuentra un eco, no encuentra una reacción. ¿Por qué? Porque están muertos a sus pasiones. Mis amados, esto no es algo que podemos lograrlo de un momento a otro. Esto no es algo que lo vamos a lograr de un día para otro. El proceso de muerte, el proceso de crucifixión es un proceso diario, donde cada día vamos identificando esas pasiones que se rebelan, esas pasiones que quieren gobernarnos, esas pasiones que no quieren someterse al señorío de Cristo. Usted tiene que estar vigilante cuando la identifica y llevarla cautiva a la obediencia de Cristo. Cada vez que se revele una de esas emociones, usted le pone un stop y le dice: usted va rumbo a la cruz. No, a la cruz. Cada vez que una emoción quiera gobernarlo, dígale: la emoción vino a mí, pero esa emoción está llamada a ser crucificada. Miren, ¿cuántos de ustedes vieron la película Intensamente? Una película animada de niño, pero que tenía una connotación. Y si usted la mira desde afuera, mirando la hilación del pensamiento que llevaba el guión, usted se va a dar cuenta que lo que ellos querían transmitir era que en lo interno de aquella jovencita, cuando una de las emociones tomaba el control, tomaba la guía de la vida, cuando tristeza se empoderaba del timón, la muchachita andaba triste, melancólica, porque ustedes saben que no tengo deseo de vivir, no necesito nada. ¿Por qué? Porque un sentimiento llamado emoción tomó el control de su vida. Pero cuando el timón lo tomaba un rojito que se prendía en fuego llamado ira, esa muchachita explotaba y reaccionaba de una manera explosiva. Eso es un reflejo claro de lo que hacen nuestras emociones en nosotros. Nuestras emociones están llamadas a jugar un papel, porque juegan un papel físico, fueron puestas por Dios. Las emociones no son malas en sí mismas. Las emociones no son destructivas en sí mismas. Las emociones juegan un papel importantísimo porque nos preservan de muchas situaciones, pero tenemos que someterlas bajo el gobierno del Espíritu. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Mis amados, esto es una verdad que está establecida en los cielos. Esta es una verdad que legalmente está establecida, pero se va a hacer operativa en usted cuando usted esté muerto, cuando usted se muera. Muérase, hermano, por favor, muérase, no siga resistiendo, no siga resistiendo, se pierda su vida. Si no perdemos nuestra vida, Jesús usó un rejuego de palabras: cualquiera que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que la pierda, el que se muera. ¿Cuántos se quieren morir hoy? ¿Cuántos se quieren morir en serio? ¿Cuántos quieren esperar el año nuevo muriéndose? Parece una afirmación dura, pero es un reto que tenemos. Pablo dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
El proceso de justificación no puede operar si no estamos muertos. El pecado seguirá gobernando en aquellos que no están muertos. Una cosa es estar muertos en pecados y otra cosa es estar muertos al pecado. Son dos realidades distintas. Usted cuando vino a Cristo, Él le encontró muerto en pecado, pero ahora Él lo llama a que usted muera al pecado, que el pecado no encuentre eco en usted, que el pecado no encuentre ninguna reacción en usted. Romanos dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavo. De la única manera que nuestra alma no va a responder a los impulsos del pecado es cuando entendamos, es cuando comprendamos, es cuando nos convenzamos de que en la cruz, escuche bien, por muchos años usted escuchó, Cristo murió por mí en la cruz, y compramos el mensaje, pero la realidad es que allá en la cruz usted murió juntamente con Él. Usted fue crucificado juntamente con Cristo. Y cada vez que usted intenta apiarse de esa cruz, sus pasiones internas le juegan en contra. Mis amados, Hebreos 10:39, y casi concluimos. Ya van a ser casi las 12. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Otras traducciones dicen, procedemos para perdición del alma, sino de los que tienen fe para preservación de la misma. Es decir, usted, mi amado, no está llamado a retroceder en este proceso en el que usted está. Usted está llamado a perseverar. ¿Por qué? Porque su alma está en medio de un proceso. Si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Si retrocede, perderá la oportunidad de que su alma sea reconfigurada con la realidad existente en el Espíritu. Escuche esto y con esto cierro. En el momento en que nacimos de nuevo, en el momento en que experimentamos el nuevo nacimiento, recibimos la mente de Dios, nos fue dada la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos sean gobernados por esa mente. Cuando usted nació de nuevo, le fue revelado el misterio de su voluntad. Escúchelo. En Cristo le fue dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Para qué? Para que sea gobernado por ella. Pero mire más, cuando usted nació de nuevo, usted recibió un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que sus deseos, sus intenciones, sus emociones, sus sentimientos respondan a la realidad y al impulso del Espíritu. Cuando usted nació de nuevo, su temperamento, escuche bien, Él formó en usted el querer como el hacer por su buena voluntad, y Él quiere hacer en usted aquello que es agradable al Padre. El nuevo nacimiento es el punto de partida. ¿Para qué? Para reconfigurar su alma. Si usted no ha experimentado el nuevo nacimiento, seguirá viviendo bajo el gobierno de sus emociones, bajo el gobierno de la mente, bajo el gobierno de una voluntad no rendida, no quebrantada.